Es muy importante, además el viernes por la tarde. Vamos a empezar muy rápidamente porque hemos pensado, visto que hay mucho tráfico y que es muy problemático salir después, de hacer como 1 hora y media. Nos interesa sobre todo, hablando con Aleida, nos interesaba sobre todo la parte de debate, entonces vamos a hacer un 30-40 minutos de ponencia y después abrimos, visto que abrimos el debate con ustedes, visto que el tema es muy pertinente, sobre todo en estos últimos en los último periodo. Y Aleida Hernández es abogada, experta en pluralismo jurídico, trabaja en el Centro Interdisciplinario de Ciencia y Humanidades y colabora con el programa de estudios feminista y con el programa PAPIT UNAM Segura. Y nada, dejo directamente la palabra a Aleida, así que después podemos tener mucho más tiempo por comentarios, debate, preguntas. Muy buenas tardes, una disculpa por llegar un poco tarde, pero sí que el tráfico está tremendo, ¿no? Y luego les quería agradecer a Manuela y a Lucía la invitación y que son muy valientes por poner un seminario en viernes en la tarde, un día antes de las vacaciones. Entonces, pues gracias por estar aquí también. Cuando me invitó Manuela me decía que sí, qué tema podíamos plantear. Y yo le dije, bueno, creo que sería importante hablar de violencia de género y derecho, la ley como punto de partida, porque ahorita estoy participando en el grupo de trabajo de la alerta de género de la Ciudad de México. A mí me hubiera gustado mucho, cuando me dijiste en enero, yo pensaba que para ese momento ya iba a estar entregado el informe y que yo podía aquí venirles a presentar las conclusiones, las recomendaciones y discutirlas, ¿no? Y entonces ante especialistas, expertas, expertos, pues que pusieran un ojo crítico a lo que habíamos hecho y hasta donde habíamos podido llegar, porque también hay muchos límites hasta donde se pueden llegar cuando se trabaja con las instituciones, a pesar de que las que estamos integradas al grupo somos también académicas, algunas de nosotras, ¿no? Entonces, no puedo adelantar las conclusiones, digo, ya está a punto de entregarse, el miércoles hicimos la última sesión de trabajo, ya estaba la última de las correcciones y me gustaría que en algún momento nos sentemos de nuevo. Yo decía, yo todavía ayer decía, si ya lo entregan al jefe de gobierno de la Ciudad de México, yo ya puedo presentarles aquí las conclusiones y las recomendaciones y cómo se fue dando el proceso. Eso sí les puedo ir comentando al final, cómo fuimos llevando el proceso, qué dificultades encontramos, ¿no? Para enfocarnos en uno de los aspectos de la violencia de género frente a la ley o con la ley, ¿no? Entonces, como esa parte se las voy a quedar a deber un poco, porque sí les voy a contar algunas partes del procedimiento, las dificultades o lo que encontramos. Lo que quiero plantearles son algunas reflexiones en torno a el derecho, el feminismo y las violencias de género o la violencia de género, ¿no? Entonces, le escribí la ponencia, algunas cosas las voy a ir leyendo y las voy a ir comentando con ustedes, pero quiero decirles cómo la estructuré. Primero, olvidé, y eso quisiera reafirmarlo, que debía haber puesto feminismo, o sea, violencia de género y ley desde la mirada feminista. Eso siempre es importante porque no estamos hablando solamente de la categoría de género como instrumentalizándola, ¿no? No solamente a partir de esta idea de la transversalización y demás que está en las políticas públicas, que eso está muy bien, es todo un avance, sino desde los feminismos y las miradas feministas al derecho. Entonces, empiezo por comentarles que la ponencia va a ser hablar de pluralizar los feminismos. En segundo momento, mencionar algunas críticas del feminismo al derecho,
sea, cuáles han sido las críticas del feminismo al derecho. Han sido muchas, pero me voy a basar en un artículo muy conocido que seguramente muchos de ustedes han leído, que es el de Frances Olsen, ¿no? El sexo del derecho, que es un clásico. Quienes no lo hayan revisado, pues valdrá bastante la pena que lo hagan, está en la red, entonces así será. Y luego, en la tercera parte de la ponencia, serán reflexiones feministas en torno al derecho y la violencia de género, la ley como punto de partida, solo como punto de partida, y ahí sí yo también estoy de acuerdo con las feministas radicales, ¿no?, en torno al derecho, y comentarles un poco las reflexiones sobre el mecanismo de alerta de género en la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo que les voy a presentar en esta tarde, en este rato, ¿no? Y lo que más me va a interesar es pues, el debate, discutir cuáles son las inquietudes que ustedes tienen o que ustedes traen o que están trabajando, porque me imagino que aquí hay muchos especialistas, pues conozco a varios de ustedes, claro que lo sé, pero algunos otros estudiantes, otros colegas que también estén trabajando el tema y que a lo mejor tengan muchos más avances en torno a violencias de género y derecho, ¿no? Bueno, pues empezaré con pluralizar el feminismo. Deseo empezar por pluralizar al feminismo. En algunos de los espacios de discusión en torno a los temas de género se habla de feminismo en singular. Sin embargo, es importante hacer notar que cuando hablemos de feminismo es obligado a hablar de su pluralidad de contenidos y posturas. Tal como se hace cuando nos referimos a la filosofía, tendríamos que preguntarnos ¿a cuál de las corrientes filosóficas nos referimos? ¿A cuál de todos los feminismos nos referimos cuando estamos hablando de feminismo, ¿no? El feminismo es una filosofía y al mismo tiempo también es el corazón de muchos movimientos sociales que tienen en común la búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos. Pero es fundamental recordar que existen tantos feminismos como perspectivas teóricas y movimientos sociales feministas existen. Dentro del feminismo como filosofía, podemos encontrar, por mencionar solo algunos, los feminismos liberales, los feminismos marxistas y posmarxistas, los feminismos decoloniales, como los autonómicos o indígenas, los feminismos negros, los feminismos postestructurales, entre otros muchos más. Cada uno de ellos pone el acento en diferentes problemáticas epistemológicas, en el sujeto, los sujetos, las sujetas de su estudio, en la igualdad formal o la igualdad sustantiva, en la especificidad de lo femenino como valor universalizable o en la androginia como valor alcanzable, en la igualdad como semejanza o en la diferencia como valor que reconoce la diversidad. Así podemos elaborar una larga lista de los puntos nodales en los que cada perspectiva feminista se concentra. No obstante los distintos énfasis, como lo mencionamos líneas arriba, a todos los feminismos los unen objetivos comunes: desvelar estructuras sociales opresivas hacia las mujeres y hacia los sujetos generizados, denunciar las desigualdades con las que operan nuestras sociedades, buscan también en los feminismos dejar de considerar como natural las diferentes formas en las que se manifiestan dichas desigualdades y que producen discriminaciones y exclusiones sociales. Los feminismos teóricos nombran con conceptos estas discriminaciones y exclusiones, desarrollan explicaciones fundamentadas de estos hechos. En ese sentido, muchas de las perspectivas teórico-feministas han puesto atención en estudiar al derecho como parte de esas estructuras sociales, pues muchas veces ha dado forma jurídica a dichas exclusiones y discriminaciones por razones de género. De ahí se puede comprender por qué distintas posturas feministas han puesto el dedo en la llaga del derecho. Y vayamos entonces a algunas críticas del feminismo al derecho, que han sido muchas. Digamos que podríamos hablar de que se trata de una relación no tersa entre los feminismos y el derecho, ¿no? Antes de concentrarme en las aportaciones que ha hecho el feminismo al concepto de igualdad y al de la violencia, empezaré por mencionar las críticas que el derecho ha recibido de parte de distintas posiciones teórico-feministas. Las críticas feministas al derecho se han concentrado en tres, siguiendo el ensayo ya clásico de
que hiciera Frances Olsen en los 90, el que les comentaba hace un momento, El sexo del derecho. La primera enfoca sus baterías en atacar la afirmación de que todo el derecho es racional, objetivo, universal y abstracto. No lo es, pero debería de serlo, y solo podrá alcanzar esas cualidades cuando atienda a los reclamos de las mujeres, plantea este enfoque. Estas críticas venían acompañadas de los movimientos feministas por la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, de los que el derecho de las mujeres al voto fue uno de los logros icónicos. La segunda crítica feminista al derecho es más radical. No es casual que las máximas exponentes de estas críticas provengan del feminismo radical. El derecho es patriarcal, masculino y por lo tanto opresivo para las mujeres. Eso dicen las feministas radicales. En palabras de Catherine MacKinnon, que es una, bueno, por lo menos a mí me encanta esta teórica, es muy contundente, es muy potente teóricamente, dice: el derecho no solo refleja una sociedad en la que los hombres dominan a las mujeres, sino que las dominan de modo masculino. O en las palabras de Janet Rifkin, el derecho es un paradigma de la masculinidad. Para esta postura, las reformas legales o el impulso al avance de derechos de las mujeres solo serán efectivos si se acompañan de cambios profundos en el terreno de lo social, económico, cultural y político. Lo demás será infructuoso, dicen, y solo reproducirá y reforzará el sistema de opresión patriarcal para las mujeres. En la tercera crítica sistematizada por esta autora, y que es con la que en algún sentido yo más comulgo, porque suma algunas de las críticas anteriores, pero las matiza, o sea, matizan algunas de las críticas y agregan otras. Dice: desde esta tercera crítica se afirma que el derecho no es ni puede ser racional, ni universal, ni objetivo, ni abstracto. Rechazan la jerarquía de los dualismos, valoran hasta cierto punto las reformas legales, considerando que la teoría jurídica abstracta no cumple con tareas concretas al respecto. Coinciden en que el derecho es patriarcal por opresivo con las mujeres, pero no masculino por antonomasia, pues el derecho no tiene esencia o una naturaleza. Y eso es lo interesante de esta postura. Lo que dicen estas teóricas, este conjunto de teóricas feministas respecto del derecho, es que el derecho va a ser como la sociedad sea, va a ser el reflejo de esa sociedad. Y si la sociedad es patriarcal, el derecho va a ser patriarcal. Si la sociedad es más igualitaria, el derecho va a ser más igualitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho no esencializan al derecho, ¿no? Y le dan, digamos, una posibilidad a que sea distinto, a que no se quede estático para siempre, patriarcal y listo, ¿no? Sino que es un producto humano, dicen, ¿no? Al igual que otros productos. Entonces, si el orden social cambia, cambiará también el orden jurídico, ¿no? Está en esa posibilidad. Hasta aquí esas críticas que logró sistematizar el texto de Olsen. Vamos a violencia de género y derecho. Yo decía la ley como punto de partida. ¿Por qué como punto de partida? ¿Por qué pensé en eso? En estos días, cuando estaba replanteando la ponencia, yo decía, ¿por qué como punto? ¿Por qué sería un punto de partida? ¿No es más bien un punto de llegada? ¿De luchas? O sea, depende desde qué perspectiva estemos viendo a la ley y al derecho, cómo estemos observando ese producto cultural, ese producto social que es el derecho. O sea, como punto de llegada de las luchas, sí, pero como punto de partida de otras luchas institucionales, de agendas feministas, ¿no? Así podría verlo ahora con la experiencia también del grupo de trabajo de la alerta de género. ¿Por qué? Porque una vez que está la ley de acceso general de las mujeres contra una vida libre de violencia, ¿no? Que bueno, el título es largo de la ley, ahorita lo voy a decir bien, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que fue publicada el 1 de febrero de 2007. Esa vista así, en abstracto, la ley, es una especie de punto de llegada de una serie de luchas feministas y de una serie de luchas de las mujeres para poner en la ley una serie de temas, de demandas necesarias y que venían de mucho tiempo atrás exigiéndose y entonces se concretan en la ley, ¿no? Pero como punto de partida para hacer que esa ley tenga vida, que esa ley realmente opere como se dijo que iba a operar,
porque ahí vienen otras luchas institucionales que hay que dar. Les decía, voy a estar poniendo el ejemplo del trabajo que estoy haciendo dentro de la alerta de género, porque pueden decir maravillas las leyes, y eso también lo hemos estado viviendo y observando, y me imagino que aquí hay una gran parte de juristas mujeres, juristas hombres, que están todo el tiempo trabajando con el instrumento que es la ley, con las normatividades, con las instituciones, pero hay otro elemento que en la propia ley no se mira, que es el componente cultural. Y eso dirían las feministas radicales, que es muy importante, por eso tenían tantas reticencias a la ley y a las reformas legales, ¿no?, frente a las feministas liberales. Porque las feministas liberales en muchos sentidos le apostaban mucho a la ley. Y cómo no, si por ejemplo una de las demandas y de los importantes resultados de las luchas feministas liberales fue por ejemplo el derecho al voto, como ya lo hemos mencionado y como todos ustedes lo saben. Tantos siglos sin tener derecho al voto, por supuesto que fue todo un alcance, todo un objetivo alcanzado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estamos encaminados y encaminadas en las reformas legales y creemos que con ellas se están resolviendo los problemas? Pues no son suficientes. Entonces, lo que dicen las feministas radicales es que tenemos que visibilizar la importancia de las reformas legales, pero no son suficientes y no son lo único, y no podemos tener una especie de ingenuidad ante la ley. O sea, una especie de mistificación, de fetichización ante las leyes, ¿no? De que por sí mismas van a operar y porque ya lo dice la ley y porque ya está ahí, perfecto, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene un capítulo que es de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres, como ustedes lo saben. Bueno, hay todo un catálogo de violencias y demás, pero me quiero concentrar en este de la violencia feminicida por el mecanismo de la alerta de género y contarles un poco cómo ha sido el procedimiento, ¿no? Dice el artículo 21, violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, ¿no? La alerta de género, de violencia de género, es un conjunto de acciones, dice otro artículo, gubernamentales de emergencia. O sea, es un mecanismo de naturaleza de emergencia. O sea, no es para que un día se haga un diagnóstico de la violencia y después nos sentemos a ver. No, es un mecanismo de urgencia, de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ¿no? Ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, dice, ¿no? La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces se conforma un grupo de trabajo por varias instituciones y por académicas y académicos expertos, ¿no? ¿Qué sucede? Que a solicitud de las organizaciones de la sociedad civil se solicitó una alerta de género en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque dijeron las organizaciones, no hay acceso a la justicia ni a la procuración de justicia plena para las mujeres. Nos integramos, estamos trabajando. ¿Y qué hay? Un conjunto de simulaciones y resistencias institucionales. Las leyes pueden decir cuáles son los mecanismos, cómo se deben hacer las cosas, pero decía que lo teníamos que entregar en un mes y ya son 6 meses casi y todavía no se entrega. Entonces, cuando nos reunimos, por ejemplo, con las madres, las víctimas, las supervivientes, y en eso, por ejemplo, las perspectivas feministas tienen toda una discusión de si tomar en consideración a las mujeres como víctimas o como supervivientes. Ahí en las reuniones de trabajo con las personas víctimas de feminicidio, bueno, supervivientes y las madres y las familias, algunos decían, vamos a hablar de supervivientes, no de víctimas, ¿no? Pero ahí depende de la perspectiva con la que se esté trabajando, ¿no? Quiero regresar a una serie de reflexiones que el feminismo ha hecho sobre estos temas de violencia de género para irlo enlazando. Son aportes y visibilizaciones de problemáticas en torno a las violencias de género. Los feminismos de los años 70
analizaron e intervinieron en el fenómeno de la violencia contra las mujeres con algunas características en común. Los conceptos utilizados como violencia sexista, machista, patriarcal, que situaban el origen de la violencia en la existencia de una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, originada por la presencia de relaciones y estructuras sociales sexistas, machistas, patriarcales. Esto está también recuperado en un artículo muy bueno de una española que se llama Encarna Bodelón, que se los recomiendo bastante porque hace una revisión de las leyes españolas cuando recuperan los conceptos de violencias de género. Y ella está discutiendo ahí cómo el concepto político de violencia de género era necesario incorporarlo en las leyes, pues para que tuviera una potencia política y no estar diciendo violencia solo hacia las mujeres, sino violencia de género, o sea, hacia las mujeres y los sujetos generizados, ¿no? ¿Cuál es otra de las críticas que se hace a que en el tema en torno a violencias de género se sustituya opresión por victimización, por ejemplo? Nos dicen, críticas al desplazamiento del concepto de opresión por el de victimización. A mí aquí me quedaron algunas dudas y dije, esto puede plantearse para el debate, y yo sé que aquí hay especialistas como Lucía que nos puede abonar bastante a este tema, tiene un libro de eso. Y ¿por qué vamos a hablar de víctimas? ¿Por qué ahora es hablar de víctimas y desplazar el concepto de opresión? O sea, ¿por qué? Porque si hacemos ese desplazamiento, denuncian estas teóricas, entonces dejamos de ver la parte estructural de la desigualdad de género, o sea, la situación estructural, y hacemos partícipes del problema. Si seguimos poniendo opresión, si hacemos partícipes del problema a personas no afectadas. O sea, no solo nos concentraríamos en la víctima, porque eso parecería que individualiza el problema. O sea, lo vuelve de un individuo o de una individua. Eso lo podría, les digo, esto lo planteo aquí, pero como un punto a debatir, porque incluso en las teorías de la liberación, en los derechos humanos, discutía hace unos días con un colega que hace una interesante teoría de la liberación en torno a los derechos humanos, y pues se coloca en el centro como categoría la víctima. Y le digo, ¿qué posibilidades tenemos si una teoría tiene como categoría importante a la víctima o como eje clave? ¿Qué posibilidades tenemos de que superemos ese lugar en el que está colocada siempre la persona? ¿O eso nos ancla, no nos ancla? ¿Eso qué potencialidades da? Yo entiendo, por ejemplo, que Judith Butler diría, bueno, los sujetos, las sujetas que están oprimidas, también desde la opresión sacan una fuerza para la lucha. Pero ¿cómo entender que una serie de teorías, en este caso lo digo en términos de regulación, poner víctima, o cómo lo tendríamos que reformular para no concentrarnos solo en esa categoría, ¿no? en esa categoría de sujetos, ¿no? Pero bueno, yo solo lo planteo como un punto a debatir. Me resonó bastante porque en ese momento no encontré cómo salir al paso de eso, ¿no? O sea, cómo lo resolvería la ley, las leyes, cuando hemos impulsado también importantes mecanismos de reparación del daño a las víctimas y a los que están en torno a las víctimas, o víctimas directas, víctimas indirectas. O sea, hemos desarrollado muchos conceptos jurídicos alrededor, ¿no? Que se han ampliado, pero en términos de categoría de individuos, no sé, yo lo dejo para que lo podamos discutir, ¿no? Entonces, por eso algunas feministas radicales rechazan por ello el término de víctima, por cuanto afirman implica pasividad. Prefieren utilizar el término superviviente, que implicaría un rol más positivo para la mujer. Y enfatiza las estrategias que diariamente son utilizadas por las mujeres para hacer frente a diversas experiencias. Se subraya así el hecho de que esa violencia tiene un origen en las relaciones de género. El feminismo es para el derecho contemporáneo un instrumento para renovar el espacio jurídico, una posibilidad transformadora de lo social y de los derechos. El feminismo ha tratado el tema de la violencia de género
como una vulneración que no sería solucionada gracias al supuesto papel de prevención del derecho penal. Y ahí me acordé de ti, Lucía, porque decías, ya estoy cansada de que estemos todo el tiempo concentrados en la prevención, ¿no? Pero entonces, ¿en qué otros espacios? Yo me quedé pensando ayer, porque tuvimos una reunión de trabajo, y yo la escuchaba con mucha atención al respecto, estaba preparando esto, y decía, bueno, es verdad que no tendremos que quedarnos ni siquiera no solo en la prevención, tampoco en el espacio de lo punitivo solamente, pero ¿cómo vamos pensando creativamente formas de solucionar teórica y empíricamente los problemas que tenemos en torno a las violencias de género, ¿no? O sea, que no son cosa menor. En México, como ustedes lo saben, ahorita tenemos ya un índice de 7.5, bueno, lo diría en 7 o lo dejaría en 8, de mujeres que se asesinan diariamente. O sea que ahorita ya llevamos 5 al menos, tal vez, o sea, en el día. Fíjense cómo, estoy tratando de pensar que lo distribuyo en el día, y ahorita ya llevamos 5 mujeres asesinadas de una forma que puede ser incluso brutal, como lo hemos estado viendo, ¿no? Pero la solución solo vendría del derecho penal. Yo sí te tomé en serio las preguntas que ayer te estabas haciendo, Lucía, ahí con Estefanía Vela también, ¿no? Entonces, está lejos del análisis feminista pensar que el derecho penal cambiará la estructura sexista de nuestras sociedades. Esto está claro. O sea, no va a ser el derecho penal que ha sido uno de los instrumentos idóneos del control estatal, o sea, para el control estatal, por el control estatal, no lo va a hacer. Pero también me quedé pensando que tampoco podemos soltarlo por completo. O sea, no podemos estar en el espacio de la impunidad tampoco. O sea, no podemos impulsar el espacio de la impunidad. Es decir, que los que tienen responsabilidad en una serie de delitos, y en el caso de las violencias de género, queden impunes o queden sin responsabilidad y sin sanciones, ¿no? Creo que una forma de reproducir las violencias es el espacio de la impunidad, o sea, permitir la impunidad, ¿no? Entonces, el derecho penal como uno de los instrumentos privilegiados de control social. ¿Cómo tratar la violencia de género desde el derecho? Creo que no debemos circunscribirlo a la punición, como decía hace un momento, a la puesta en marcha de penas como solución del conflicto, que no lo es. Sin embargo, tampoco podemos obviarlo, como les decía hace un momento. Tenemos que estar en permanente revisión de lo que proponemos, y en eso también las escuchaba a las especialistas del tema de violencia de género ayer, y decía, sí, no podemos estar solamente en el espacio de la punición. Y las escuchaba decir que el tipo penal de feminicidio ya no estaba dando el resultado que se había esperado. Yo creo que ahí las escuchaba, Lucía, y con todo mi respeto y la admiración que les tengo, decía, claro, mañana podemos discutir eso, pero es que entonces confiaban demasiado en la ley. O sea, o estábamos confiando demasiado en la ley, pues, en que la ley o el tipo penal nos iba a resolver el problema, o nos iba a ayudar mucho a resolver el problema. Creo que a la par de la ley se tienen que hacer muchísimas otras cosas que tienen que ver con el componente cultural, como decíamos, ¿no? Primero, tendríamos que instrumentar una pedagogía de la ley. O sea, ¿qué dice la ley? ¿Por qué lo dice así? Desde los movimientos y la academia feminista. O sea, tenemos que explicar el tipo penal, o sea, ¿qué quisimos decir con ese tipo penal ahí? Y les digo por qué, porque teníamos en las entrevistas que ver a los jueces, ahora en el grupo de la alerta de género, y a mí me tocó, afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque lo puedo contar en primera persona, es que uno de los jueces entrevistados, cuando le preguntamos cómo aplicaba el tipo penal, y decía que no se le entendía nada al tipo penal de feminicidio, que era innecesario, que para qué si ya teníamos el homicidio, etcétera, ¿no? Y luego decía, es que miren, por ejemplo, imagínense, nos toca un caso en el que el hombre llega briago a su casa, es esa expresión la que usó, un juez de control, el que le llega el caso y él tiene que determinar cuál es, en principio, en ese momento, cuál es cómo va a vincular
qué tipo penal va a utilizar para iniciar el procedimiento, ¿no? Ya después se lo pueden reclasificar, pero él es el que lo hace, ¿no? Entonces dijo llega un tipo briago a su casa, digamos que se molesta y se enoja tanto porque la cena no está lista y mata a su mujer. ¿Dónde está el feminicidio?, nos dijo. Yo, de verdad, o sea, así se nos hacían los ojos. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿dónde lo ven? O sea, dije, no, es que es, pues claro, le decía yo, todavía se supone que uno no debe de estarles diciendo qué hacer, sino dejarlos hablar para tomar nota y entonces reportarlo en el informe, ¿no? Claro, está reportado en el informe, ¿no? Está en una nota al pie que yo insistí en dejarla, que nos las querían quitar, porque era muy ejemplificativo de cómo un juez estaba explicando con toda claridad un suceso que puede considerarse como feminicidio y él decía, ¿dónde está? Bueno, es que no lo mira, porque no tiene la mirada de género, para él es irrelevante, o sea, esos hechos son irrelevantes, está en homicidio calificado y ya, no tiene por qué ser feminicidio. ¿Por qué? Porque no está entendiendo las causales, no está entendiendo los elementos que integran el tipo penal de feminicidio. Le parecen absurdos, y nos explicó varias cosas más de otros casos en donde él pensaba que no había feminicidio, pues no, obviamente, ¿no? En muchos casos, donde, y nos enseñó casi el expediente y nos dijo, por ejemplo, este caso, pues estaban en una fiesta, eran expareja, y pues la expareja llegó a la fiesta, lo vio con otra persona, con otra pareja, y la mató. Pero pues ya no eran pareja y entonces ya no hay feminicidio. Ah, sí. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos a cuento? Porque me queda muy claro, ahora que estamos en ese procedimiento, que la ley puede decir con toda claridad cuáles son las causales, cuáles son los elementos del tipo penal, que creeríamos que no queda duda, y a quienes no tienen esa concepción de lo que es la categoría de género, de lo que son las relaciones de género que implican desigualdad de poder. Yo ahí hasta me puse como a explicarle, ¿no? Y yo de pronto me quedaba pensando, pero es que no le tengo que explicar yo, es un señor que ya tiene muchísimos años en este oficio y le acaba de llegar hace unos pocos años este nuevo tipo penal que no entiende para nada y que no quiere entender, porque también hay una cerrazón a entenderlo. Y luego ha faltado de parte de las instituciones, y yo creo que de los espacios académicos, porque nos tenemos que articular mucho mejor, ¿no?, con las instituciones, con la sociedad, para hacer entender esas nuevas categorías que vienen de concepciones y de luchas sociales feministas y de luchas de las mujeres y de los sujetos generizados. O sea, no va a ser en automático. ¿Y por qué nos decepcionamos de que la ley no está operando? Porque estamos confiando mucho en la letra, así, en la letra de la ley en abstracto, pues, porque decimos está claro, porque decimos ya lo logramos, porque ya está ahí. Ahora hay todo un punto de partida y por eso luego reafirmé que estaba convencida del título, porque es un punto de partida para otras luchas, para las luchas que tenemos que dar al interior de las instituciones, que son luchas encarnizadas. ¿Por qué? Porque es toda una estructura institucional que está imbricada con costumbres, con usos, con formas de ver la vida que no tienen nada que ver con las perspectivas de género y feministas, ¿no? Entonces, la tarea es monumental. Sí, es monumental, pero es parte de toda una agenda que tenemos que articular mucho mejor desde la academia, con las instituciones y con las organizaciones sociales y las luchas sociales, ¿no? Entonces, por eso creo que no lo dije al principio, pero siempre he visto al derecho desde tensiones. O sea, hay tensiones al interior del derecho siempre. Y lo observo desde las teorías críticas del derecho, que pensamos que hay una serie de tensiones entre el lado opresivo del derecho y el lado emancipatorio del derecho. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos estar enfrentándonos a esas tensiones? Pues tratando de fortalecer uno de los lados, sin que tampoco nos
abrume pensar que hay un lado opresivo. O sea, el derecho también tiene un componente de permanencia, de conservar un orden, de hacer respetar ese orden, casi como si la sociedad no estuviera en movimiento. Y al no verla en movimiento, que el derecho también pareciera estático. Siempre pongo el ejemplo de un profesor que decía, la Constitución se respeta, la Constitución decía, hay que leerla, hay que saberla, ¿no?, en las clases. Le digo, pero también se puede modificar, ¿no? Hay un procedimiento y todo. Claro, pero es que él lo está viendo desde lo estático y hay que verlo desde lo dinámico, desde todas las posibilidades que tenemos en el derecho por estarlo transformando cada vez que sea necesario. Entonces, si el tipo penal de feminicidio le están faltando cosas ahora, pues hay que agregarlas sin miedo. Es que ya no está operando como quisiéramos. No, tal vez en ese momento hasta ahí llegamos con la formulación del tipo penal, pero ¿qué tal si ahora tenemos que emprender toda una pedagogía institucional del pensamiento feminista y de las perspectivas de género para que cobre vida esa ley, para que cobre vida como teníamos pensado que cobrara vida, no en otros sentidos, porque dicen, es que se ha tergiversado, no, pues son los operadores jurídicos los que van a hacer hablar esa ley. Les decía el miércoles en una conferencia en el Consejo de la Judicatura, eran puros operadores jurídicos. Les decía, ustedes son los que hacen hablar a la ley, aunque este término les cause tanto ruido desde el positivismo jurídico, porque cómo van a reinterpretar lo que dice la ley. Hay una interpretación desde la argumentación y podemos darle muchos sentidos a la ley. Bueno, pero si solamente tenemos una mirada hegemónica, la mirada masculina, y cuando digo mirada masculina, pues están incluidas las mujeres también, las juezas mujeres que tienen esa mirada, o sea, no es solo exclusivo de los hombres, ¿no? Es una forma de mirar las normas, es una forma de mirar la vida en movimiento, ¿no? Entonces, yo comparto con las feministas radicales que no podemos obviar el componente estructural cultural. O sea, las leyes las haremos avanzar lo más que podamos, pero tendremos que trabajar mucho con los operadores jurídicos y el cambio en la concepción de las relaciones de género, ¿no? Eso también lo hace mucho hincapié Alda Facio, que es una costarricense que muchos de ustedes seguramente conocen, y que ha puesto mucho énfasis en el componente estructural, cultural del derecho, ¿no? Les decía, para ir cerrando esta parte y para empezar el diálogo, yo quisiera comentarles que ha habido muchas resistencias institucionales para que esto avance, para que esto opere. Creo que no les estoy diciendo nada nuevo. O sea, sabemos que las instituciones, muchas de ellas tienen esa vocación, ¿no? Cuando hablamos de burocracias, parece que creemos que solamente son una cuestión de trámites. No, son resistencias de las personas dentro de las instituciones. O sea, no miremos además a las instituciones en abstracto, sino al componente humano de las instituciones. Entonces hemos tenido esas resistencias, pero creo, ya lo dirán ustedes cuando lean el informe, que a pesar de ello logramos algunos avances, ¿no? El derecho entonces puede ser para la agenda feminista una estrategia de denuncia de las desigualdades, un punto de partida para luchas específicas dentro, con y frente a las instituciones estatales. Esas mismas están hechas de prejuicios de género, que en su interior reproducen con calca de la sociedad las relaciones desiguales de género. No son diferentes a ellas, pero nos dicen todos los días que son instituciones neutrales y asépticas. No lo son, y el feminismo debe insistir en evidenciarlo, en develarlo con las mejores explicaciones y apuntamientos posibles, ¿no? Las tensiones en el derecho entre su lado opresivo y su lado emancipatorio existirán siempre, en tanto esas tensiones existen en la sociedad de la que emana.
No partamos de la ingenuidad ante la ley ni de sus operadores, pero tampoco abandonemos ese campo. Yo insistiría en no abandonarlo, ¿no? Es un campo en disputa. Disputémoslo todo lo que sea necesario. Nuestro trabajo y nuestro compromiso nos obliga a estar del lado que fortalezca el lado emancipatorio del derecho. Y en ese sentido yo abogo porque no echemos, digamos, a la basura nuestra propia disciplina, que sí también es una herramienta de lucha, ¿no? Un punto de partida para nuevas luchas, un punto de llegada para unas, un punto de partida para nuevas, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejaría para empezar un diálogo más de debate. Vale, muchísimas gracias, Leida, sobre todo porque tenemos un montón de preguntas abiertas, ¿no? Entre las preguntas abiertas yo pondría como espacios académicos cómo podemos articularnos para trabajar con las instituciones justo para empezar a armar estrategias contra este conjunto de simulaciones. Siempre hablamos solo de simulación. Probablemente es mejor empezar a hablar de conjunto de simulaciones cuando estamos enfrentándonos a las instituciones, ¿no? Además, el tipo penal resuelve el problema, cómo instrumentar una pedagogía de la ley, cómo tenemos que nombrar víctimas sobrevivientes, y eso es un problema del nombramiento que no afecta solo el derecho, ¿no? Desde la antropología, las ciencias sociales, las ciencias políticas, tenemos un problema inmenso para nombrar las víctimas y incluir en el nombre también todo el contexto problemático. Además de eso, una pregunta que me parecía muy pertinente es punto de partida o tenemos que pluralizar también los puntos de partida, ¿no? Cioè, ¿hay solo un punto de partida o tenemos que pluralizar también esos puntos de partida? Yo abriría el debate, por allá está un micrófono, creo. Gracias. Bueno, muchas gracias, una presentación muy interesante. Yo no soy abogada, pero estoy metida en estos temas. Me interesa mucho dos cuestiones en particular. Una, creo que es muy importante lo que dijiste acerca de lo que implica hablar de víctimas. A mí cada vez me revienta más el discurso de la víctima, como se usa sobre todo en México. Yo creo que en otros lados a lo mejor se usa de otra manera. La víctima es pasiva, la víctima tiene que ser perfecta, la víctima tiene que haber tenido una vida maravillosa. O sea, estamos haciendo una santificación de la víctima para darle derecho a la víctima a tener derechos, lo cual es una aberración, ¿no? Entonces, me llama la atención porque, por ejemplo, en Brasil, si entiendo bien, la ley María da Penha habla de ofendida. Y a mí me parece que ofendida y agraviada es un término que se usó alguna vez en el derecho, no sé si se dejó de usar o por qué no se usa para estos temas, ¿no? Pero no somos víctimas de acoso, somos ofendidas de acoso, agraviadas por acoso, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de por qué en el derecho se usa eso. Una de las explicaciones que a mí me han dado es la ley de víctimas, ¿no? Entonces, resulta que porque existe una ley que se llama así, entonces todos se quieren llamar víctimas para tener acceso a esa ley. No sé si sea verdad o no, pero me parece muy problemático porque no implica solamente el acceso a una ley, sino a todo un imaginario que para mí es muy perverso. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de sobrevivientes es muy interesante, en términos por lo menos de los familiares y de las personas que han sobrevivido a un intento de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer punto que me pareció muy importante de la charla y yo quisiera como abonar a esta discusión. Por otro lado, el tema de la resistencia y cuál es la relación de la academia con el sistema de justicia. Me pareció interesante que plantearas la idea de una pedagogía de la ley y creo que sí es importante. El problema es que llevamos 10 años con esta ley y 10 años de cursos y sensibilizaciones y capacitaciones. O sea, ese juez que te dijo que eso no era un feminicidio seguramente recibió un curso. Y francamente creo que entonces tenemos que cuestionar no solamente el papel de la academia, sino el papel de las integrantes de la academia o los integrantes de la academia que capacitan, entre comillas, a esos jueces,
de las ONGs que capacitan a esos jueces o a todo ese sistema judicial, porque es una simulación. O sea, sí, yo siempre hablo de política de simulación y creo que Manuela tiene razón, es un conjunto de simulaciones, porque estamos simulando muchos, ¿no? Y hablo como instituciones, ¿no? Independientemente de que haya personas que deciden bien sus cursos, etcétera. O sea, tenemos un problema de que de por sí el término feminicidio cada quien lo use como quiere, los medios lo usan de una manera, a los jueces no les gusta, todavía no hemos acabado de aplicarlo y ya quieren quitar el término, o sea, es muy problemático, ¿no? Pero creo que me gustó mucho la presentación porque estás apuntando a problemas muy concretos y muy actuales que precisamente impiden el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Irma Saucedo y yo publicamos hace 7 años un libro que se llamaba ¿Usted cree tener derechos? Lo podríamos publicar igual con otros casos. Cambiamos el nombre y serían casos actuales, o sea, no ha cambiado nada en ese sentido. Y por último, el tema de, tenía una pregunta sobre la alerta. Si entiendo bien, entonces la alerta, el grupo de trabajo entregó su informe con sus recomendaciones en enero o en diciembre. Ahorita les cuento si quieren eso, porque no. Bueno, entonces, si puedes luego hablar de la alerta, que es un tema que a mí me interesa mucho, entonces nada más para saber un poco más. Traerles el informe, pero yo he estado llamando, ya lo entregaron, no está entregado. Ah, bueno. La idea de hoy era que Aleida nos presentara el informe. Bueno, pero la verdad es que muchas gracias porque es una charla muy puntual, o sea, creo que son temas muy, muy precisos que sí tenemos que discutir. Gracias. ¿A quién le pasamos esto? Buenas tardes, gracias Aleida por la su charla. Yo soy cristiana y soy de Brasil. Justamente la Ley María de Penha habla de ofendidas, pero no cambia mucho particularmente en los procesos judiciales, el trato con la víctima o la ofendida es como usted estaba aquí hablando. Desculpa por mi español, ¿no? Yo entiendo, pero para hablar un poco difícil. Entonces, yo hice una investigación para el Ministerio de la Justicia de Brasil sobre los juzgados de la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Y lo pasa exactamente lo mismo, porque incluso dentro de esos juzgados que en tese serían para hacer un trato, un tratamiento o un acogimiento. ¿Acompañamiento o no? No, para acoger la mujer, atraer. Sí, hay una mirada totalmente distinta de los propósitos que las feministas inicialmente indicaban, ¿no? Y ahora estoy haciendo una investigación sobre los procesos de feminicidio en Brasil. Y básicamente en Río de Janeiro. Y básicamente los jueces promotores, que son los fiscales acá, incluso los defensores, las defensoras, solo tratan como feminicidio los casos de violencia doméstica y familiar, solamente. Solo cuando hay una relación íntima de afecto. O sea, solamente los casos de feminicidio íntimo. Entonces, mi pregunta es si acá en México hay una mirada diferente, si hay también casos de feminicidios no íntimos, y si no es posible hacer una representación, no sé qué mecanismo jurídico se tendría aquí para la responsabilización de los jueces que no siguen los tratados y la legislación internacional, convenciones, etcétera. Eso. Bueno, muchas gracias, Aleida, por la presentación que nos haces. Yo estaba tomando nota, ¿no?
digamos, porque sí nos dejas y planteas muchas preguntas en la mesa. Y bueno, yo he estado pensando desde hace algunos años varias de las preguntas que has planteado, ¿no? Aquí. Y bueno, quisiera como hacer una puntualización. Obviamente el derecho, cuando hablamos de derecho en general, a mí me gusta siempre distinguir el derecho, digamos, porque dentro del derecho hay una serie de discursos, ¿no? Jurídicos que tienen características y cualidades y efectos distintos. Y para mí el derecho penal es uno de ellos, ¿no? No es lo mismo hablar de derecho o de ley civil, ¿no? Dentro del derecho. El derecho parece que hablamos de derecho y engloba todo, puede ser todo. Eso puede ser, digamos, desde los tratados penales o la teoría, ¿no? Entonces como que habría que puntualizar. Cuando yo hablo de derecho penal, sí me interesa mucho hacer énfasis en que este derecho incluye discursos jurídicos, prácticas, sistemas penitenciarios, ¿no? Y toda una serie de digamos, ¿cómo lo llamaré? Pues sí, yo le llamo dispositivo al derecho penal, más bien un dispositivo penal, porque engloba leyes, prácticas, juzgados, jueces, peritos, discursos expertos, muchas cosas, ¿no? Y podrías decir eso del derecho civil, digamos, ¿no? Y del derecho en general, es el dispositivo de dispositivos jurídicos, yo lo veré así. Pero bueno, me gusta centrarme más en la idea del derecho penal porque creo que es un discurso que tiene un poder y unas características y efectos distintos a los demás discursos jurídicos, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos? Que es un poder este discurso tiene un poder, digamos, de sanción, de castigo, no solamente corporal, sino de otra forma. Y vamos a ver que no solo el derecho penal, pero sí el derecho administrativo también tiene castigos, ¿no? Por eso me gusta hablar también de derecho punitivo, que puede ser derecho penal, ¿no? O derecho administrativo o derecho civil, que son otras formas de castigo, pero que son punitivos, ¿no? Entonces, cuando hablo de derecho penal y mi pregunta de llevar la violencia al derecho penal es en ese sentido, no más como decir, bueno, no se trata de que no se castigue, sino qué estamos entendiendo por castigo, ¿no? O qué tipo de castigos. Y obviamente creo que el derecho es funcional a las luchas feministas. O sea, cuando hablamos de la ley en general como punto de partida, como lo dices, pues creo que es importante y creo que el feminismo lo ha dejado muy claro que pues sí, es un punto de partida, es un punto de llegada también, como lo dijiste, y que nos sirve abundantemente. Ahora, cuando creo que la cuestión se pone difícil o tensa, es cuando hablamos del derecho penal y de los discursos jurídico-penales. Porque este tipo de ley, y eso lo podemos debatir, este tipo de discursos, no habilitan derechos. Yo le llamo, y mucha gente se confunde cuando yo hablo de derecho negativo, porque me dicen, ay, pero ¿cómo? Si todo el derecho es positivo, pero yo no estoy hablando de ese lenguaje. Para mí el derecho penal es negativo porque restringe derechos y libertades en aras de un discurso prevencionista, ¿no? Es decir, yo voy a prevenir un delito porque voy a castigar a alguien y eso es un ejemplo a los demás y hay un efecto, digamos, general de prevención y un efecto particular de prevención porque va a haber alguien en la cárcel, ¿no? Y ya no va a poder volver a delinquir, supuestamente. Estoy en el discurso del deber ser, ¿no? Y por eso lo veo como un derecho negativo y por eso me pregunto si ese derecho negativo, ¿no?, nos funciona. O más bien las luchas feministas deberían de estar del lado del derecho positivo, es decir, del derecho que otorga y proporciona mecanismos de poder y de garantía de efectividad de los derechos, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene relación con lo que decías de por qué, pero déjame antes de que se me vaya la idea, esto tiene relación con por qué las feministas, este cuestionamiento, nos vamos siempre al derecho negativo, ¿no? Cuando esto es muy fácil, y ahí viene lo de la víctima, ¿por qué? ¿Por qué la víctima y por qué cuándo usar víctima o no, ¿no? El término víctima. Bueno, para empezar, yo creo que cuando se utiliza, se hace una crítica al término víctima, es porque se está viendo de una dimensión política. O sea, claro que hay víctimas de carne y hueso que sufrimos una agresión, una ofensa, ¿no? Y que pues sufrimos y que tenemos sentimientos de venganza, pero cuando se hace la crítica a la victimización es cuando hablamos de un sujeto político, cuando el feminismo usa este sujeto político de víctima como una herramienta de bandera, o más bien un instrumento de lucha política, una bandera política. Porque entonces un movimiento, como un movimiento de mujeres, un movimiento feminista, tiene que reducirse a víctima, a ser víctima para exigir derechos,
No sé si queda claro. Entonces, lo que hace el Estado es decir, bueno, como eres víctima, vamos a ponerte un tipo penal, ¿no? Que está el tipo penal. Entonces, todo el movimiento político pierde fuerza y se diluye porque te mandan a litigar un caso en concreto y se pierde lo estructural, como tú lo decías. Entonces yo creo que, bueno, no sé, ya voy a cerrar con esto porque tengo muchos comentarios, podría tener muchos, pero creo que más bien es la cuestión de no, de la idea de víctima, como decía Lucía Melgar, en lo concreto, para empezar, sí tenemos muchos prejuicios cuando hablamos de víctima y también tiene que ver esto con el uso, se usa esto en la jerga de lo jurídico, porque la víctima en nivel la víctima tiene un origen, digamos, griego, ¿no? De victimae, ¿no? Que era un animal que se sacrificaba a un dios. Y entonces tiene todo un imaginario de cómo antes se veía la justicia también, ¿no? Como estos mitos de decir, bueno, tú como víctima te sacrificas y te vamos hasta ante un dios, puede ser un animal o un ser humano, para que todos los males que hay en la sociedad se limpien o se vayan a través de tu sacrificio. De ahí viene víctima, de victimae. Entonces todo eso se vino arrastrando, digamos, esta etimología, es lo que quiere decir esta etimología, y ahora la usamos, digamos, de esta manera que es más moderna de hablar, cuando hablamos de víctimas, de cierto tipo de víctimas, de hasta dónde la víctima tiene la culpa de su propia victimización, ¿no? Porque así surge, digamos, el estudio de las víctimas, ¿no? Hasta dónde la víctima puede tener responsabilidad ella misma, y cuando surge el derecho penal moderno, ¿no? De decir, pues sí, aquí hay una fórmula, un victimario y una víctima, y para castigar necesito mediar, graduar las penas, y para graduar las penas necesito saber qué tan culpable es el victimario, ¿no? Y bueno, ya, le dejo ahí. No sé si alguien más. Bueno, me pareció muy interesante tu conversación. Yo no soy jurista, entonces puedo cometer así muchos errores, pero ojalá que sean de utilidad. Bueno, lo que yo entendí de que una pregunta central de tu propuesta que nos compartes es cómo tratar la estructura sexista en el derecho. Entonces, ese es como un eje central, ¿no? Y ahorita con las distinciones que nos hicieron, podremos dividir entre derecho punitivo y derecho no punitivo. Y en el no punitivo es donde yo te quería preguntar, o sea, con la ley de una vida libre de violencia, a veces lo que ocurre es el fenómeno de que cuando se comete una transgresión que no desemboca en una figura punitiva, como puede ser la violencia emocional hacia las mujeres, el mecanismo que se desencadena es de que antes de llegar incluso al MPA o la institución está encargada de, no sé, levantar acto, no sé cómo se diga, la gente que sufrió este acto de violencia se censura a sí misma y a veces es censurada por su entorno. Entonces, ante esa censura, muchas ya no se ven motivadas a llevar a cabo la acción jurídica, aun cuando existiera la estructura institucional que las, bueno, en el mejor de los casos, porque todavía no se ve que no, que las podría proteger, ¿no? O sea, aquí la pregunta que yo te quiero hacer es, tú de manera persuasiva pones lo de la pedagogía institucional, que trabajaría, no sé, con las agentes encargados de operar el sistema jurídico, pero parece ser que también requerimos una pedagogía ciudadana, principalmente para desmantelar todos estos incentivos sociales que tenemos, que legitiman estos actos de violencia y generan este mecanismo de autocensura. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, viendo así el problema más extenso de la estructura sexista en el derecho, tanto punitivo como no punitivo, ¿qué herramientas sociales podríamos implementar para acabar con esos actos, para llevar a cabo, no sé, como leyes tan importantes que tenemos y en específico el papel de la ciudadanía? O sea, porque a veces la intuición es de que vivimos como una cultura cómplice de la violencia y que a nivel simbólico
estamos habituados a la degradación de lo femenino. Entonces, con este trasfondo social, pues surgen muchos estos fenómenos muy extraños, ¿no? Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias. Pues quienes estamos en el área de lo jurídico, pues sí creemos que el derecho puede ser una herramienta potente de transformación sociocultural, pero hay que utilizarlo de manera estratégica. Entonces, bueno, aquí mi pregunta sería, como decías, para poder hacer los derechos exigibles, pero agregándole justiciables y judicializables, como diría Correas, ¿cuál sería tu opinión de utilizarlos de manera subversiva? Porque, bueno, en sus seminarios él siempre utilizaba estas cuestiones, estas categorías de la subversión y la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto que estuviste presentando, ¿cuál sería, pues, como tu propuesta, ¿no? Desde el derecho, seguir trabajando como punto de llegada y punto de partida también. Pues muchas gracias por sus comentarios, compartir sus reflexiones. Yo tomo nota y digo, pues, todo está como para elaborar una agenda amplia de trabajos, de diagnósticos, de programas. O sea, cuando voy a ir, quisiera llevar el orden de lo que fueron comentando por aquí. Primero con lo que mencionaba Emanuela, ¿no? Como espacios académicos, ¿cómo podemos articularnos con las instituciones? Fíjense que a partir de este rol o este papel que me ha tocado jugar en el mecanismo de alerta de género, que me decía Emanuela que si lo podía explicar un poco más, porque puede ser que haya quienes no sepan específicamente de qué se trata. Bueno, cuando una organización social que acompaña casos de derechos humanos, derechos de las mujeres, considera que hay elementos en nuestra realidad regional, local, de algunos espacios de nuestro país o en un estado, una entidad, una serie de municipios, etcétera, considera que hay violencia feminicida o elementos para considerar que hay violencia feminicida de forma sistemática, que pone en peligro la vida de las mujeres, que se está observando eso, entonces solicita que se active el mecanismo de la alerta de género. Activar el mecanismo de la alerta de género implica que se tiene que reunir, o sea, se tiene que integrar un grupo de trabajo con expertas en temas de género, expertos o expertas en temas de género desde las universidades, pero también con representantes de las instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto, en este caso para la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Y la Secretaría de Gobernación, que es el que lleva, el que va llevando el procedimiento institucional, ¿no? Después de que se integre ese grupo, se supone que nosotros, o sea, bueno, parto de que este es el procedimiento, revisamos esa solicitud, una solicitud en la que nos explican con datos dónde están esos problemas, cuáles son las estadísticas, casos específicos nos explican, etcétera, etcétera, y nos reunimos para entrevistar instituciones que tienen que ver con la procuración y la impartición de justicia, nos reunimos con las… Fíjense cómo la academia nos mete siempre en problemas. Ahora, después de hacer estos estudios y demás, ya no sé cómo llamar a las víctimas, o sea, me causa un problema ya, o sea, porque digo, a ver, las tenemos que seguir llamando así o no. Entonces, bueno, en tanto, le vamos a seguir llamando víctimas a este momento. Las víctimas y las supervivientes de feminicidio estuvieron en esas reuniones, en esas entrevistas, nos contaron sus casos, quedamos bastante afectados, o sea, bastante tocados y tocadas las personas que estábamos ahí, porque realmente son casos desgarradores. En ese momento dices, ¿cómo es posible que las instituciones actúen así, con esa indiferencia, con esa negligencia frente a la vida, frente a la muerte de las personas, frente a los familiares, frente al dolor, ¿no? O sea, como, bueno, ya porque usted viene todos los días aquí, ya, tenemos otro trabajo, así les contestan. A una madre desgarrada porque su hija estuvo más de 12 horas en agua caliente, ¿no? Que no la pudo ni abrazar,
porque dijo se le caía la piel a mi hija, ¿no? O sea, con ese tipo de cosas, y dices, ¿cómo puede ser que alguien llegue y le diga, oiga, sabe que su hija se murió, su hija la asesinaron? O sea, sin mediar un proceso, una serie de cosas impactantes, esas serían las de menos, ¿no? Entonces, ahí se hace ese estudio, se hace el informe y se hace una serie de recomendaciones de qué deben hacer las instituciones para hacer efectivos los derechos de alguna manera, ¿no? O que el acceso a la justicia sea efectiva y demás. Por supuesto, ahí quiero ligarlo a toda esta parte de cómo he pensado, cómo me imagino yo que pueda hacer esta pedagogía, o sea, tomándonos en serio esas capacitaciones, esas sensibilizaciones, o sea, ¿qué nos pusimos a estudiar y que ya puedo irselos adelantando? Que había resistencias también del Instituto de las Mujeres, lo voy a decir abiertamente porque así fue, son reuniones en donde discutíamos, sobre todo porque decía, les planteábamos que hiciéramos un programa de capacitación, pero en función, en términos o frente a cada función de cada área de las instituciones, no una capacitación en la que vamos a decir qué dice la CEDAW, y entonces el artículo fulano de tal, no. Vamos a decir qué es género. El género es un conjunto de, etcétera, ¿no? O sea, es una categoría que se utiliza para, y ya, o sea, y entonces el que llega lo toma, hace como que lo toma y sí, es simulación. Y en eso retomo lo que decía Lucía, por supuesto que es un conjunto de simulaciones, o sea, unos hacen como que capacitan, algunos, como bien lo dices, lo harán mejor que otros, ¿sí? ¿No? O sea, tocarán un poco más la llaga, irán más al fondo, pero otros llegarán, se sentarán, sí, la convención, la reforma de derechos humanos, sí, la ley de acceso, sí, el feminicidio, o sea, pero va a ser como si pasara de noche a tomar listas, y les decíamos, necesitamos un programa que se diseñe en función de qué necesita cada institución. Si es a los jueces, pues cómo juzgar con perspectiva de género, no solamente irles a cantar las convenciones, no solamente a irles a decir como una introducción al estudio del género, ¿no? O sea, así como llegas, lo tomas 1 hora y media y te vas y nunca lo entendiste, ¿no? Sino que fuera especializada la capacitación y una capacitación que no nos dieran con las listas. Por ejemplo, pusimos mucho énfasis, no es con las listas de que vinieron a capacitarse, no, me vas a tener que entregar fulana institución, cada una de ustedes, una valoración de cómo tú ubicas que tuvo un impacto tu capacitación. O sea, y decía, pues lo tengo que decir, no voy a decir quién, pero decía alguien por ahí, pero ¿cómo eso no hay en el mundo? Pues le digo, si no hay en el mundo, que haya aquí en México y que seamos el ejemplo. Es que si no hay en el mundo hay que crearlo, porque entonces no a nadie se le ha ocurrido o cómo, ¿no? Pero seguro, le dije, yo creo, compañera, le digo, que sí hay, debe haber, le digo, a lo mejor ahorita no lo tenemos ubicado, pero si no lo hay, tenemos entonces que abrir brecha en eso. Y qué pensarle, porque tenemos que ser muy creativos, muy creativas y tenemos que ser muy exigentes. O sea, no nos podemos conformar con las listas, no nos podemos conformar con que fueran a cantar las convenciones. No, tenemos que cerciorarnos de que hay un impacto. ¿Qué dijimos en otras cosas también? Que hay que darle un seguimiento y crear una especie de observatorio de sentencias judiciales. A ver, expertos en perspectiva de género que nos digan, esta sentencia, no, aunque diga que incorporó la perspectiva de género no tiene nada, ¿no? Y entonces se hace un análisis de por qué necesitamos esos estudios. En ese sentido también la academia, y voy ligando unas de las cosas que fueron diciendo, tiene mucho que hacer, o sea, yo me sentí sumamente abrumada diciendo, es que si nos pusiéramos a trabajar seriamente con las instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil o los movimientos feministas, tendríamos que hacer toda una agenda que no se nos va a terminar ni en 10 años, pues, ¿no? Pero así tiene que ser militante, o sea, no cansarnos en ese sentido, estar todo el tiempo siendo creativos y creativas, porque no va a ser nomás esas recomendaciones y ya. Ahora hay que estar detrás de cómo las hicieron, porque la estrategia para la simulación es proporcionalmente
está proporcional al problema, de verdad. Y me han contado una serie de historias de, sí, me decía un funcionario una vez, un conocido, un amigo, me decía, sí, esto de género, fíjate que nos dijeron con 3 días antes que había que llenar en qué sentido estas becas y estas cosas que damos están incorporadas en la perspectiva de género. Y pues mira, hay mucho trabajo. Y no me habían avisado y no nos habían dicho a nadie, pues claro que yo tuve que argumentar y como ya sabes que escribo un poco bien, me dijo, pues les escribí que, pues sí, que hay becas para mujeres, que hay becas para no sé qué, pero no es que estén las instituciones operando realmente de una manera articulada la transversalización de la perspectiva de género. Este funcionario amigo mío me dijo, es que yo no tenía ni idea. A mí nunca me dijeron que todo lo que tenemos que hacer y cómo, cuál es la estrategia, es más, no sé cómo es eso. Y aunque un día lo manden a un cursillo de 1 hora, no le va a servir de nada. Entonces tenemos que hacer una serie de recomendaciones y de estrategias pensando incluso en cómo cerrarle el paso a la simulación. Así teníamos que estar pensando las recomendaciones y las conclusiones. O sea, cómo no ayudarles a la simulación. No queremos fotos de la capacitación, no queremos listas, queremos que nos valores que sí sirvió y cómo. Evaluación. Valóralo, evalúalo. ¿Cómo? No sé, también tienes que pensar la institución, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Al Tribunal Superior de Justicia le hicimos ver varias cosas, también querían que el tribunal se fuera un poco llano y liso, pero tratamos de que no se fuera llano y liso nadie, porque todos estamos implicados, ¿no? Y que nos digan por qué, que desglosen, por ejemplo, los asesinatos, los homicidios de mujeres, porque dentro de ellos están, unas que creen que que ponen que se suicidaron, ¿no? Que se suicidan por omisión del otro. ¿Cómo es la de Lesbi? Porque está así un poco, ¿no? Bueno, ahí hacen unas marometas jurídicas impresionantes, ¿no? Y luego nos tienen que decir, nos tienen que dar más elementos de esos asesinatos o de esos homicidios. Luego también en el caso de los homicidios, los homicidios que cometen las mujeres a sus parejas o exparejas. Oye, cuéntanos si hubo violencia sistemática antes, ¿no? Dime otras cosas, dame más elementos, no me los des así nada más, sin desagregar, sin explicar, porque ahí es donde está escondida toda la maraña de nuestros prejuicios de género, de nuestras formas de manifestar el sexismo, la cultura patriarcal y demás, ¿no? Y ahí es donde podemos ir tejiendo, y hay que tejer fino en ese sentido, hay que ir cada vez pensándole más y más, no soltar ni a las instituciones, ni a las leyes, ni las calles, ni los movimientos, ni los estudios en la academia. Es que hay muchísimo que hacer, muchísimo. ¿Cómo nombrar a la víctima y el contexto problemático? Y ahí sí ya voy y conjunto algunos de los comentarios que hacían. Yo no sé, Cristina, me refiero a tu comentario también, yo no sé si hemos nombrado a las víctimas por la ley o la ley ha nombrado a las víctimas, ¿no? O toda esta historia que nos ha contado muy bien también Lucía. ¿Cuántas Lucías son aquí? Son varias, ¿verdad? Son varias, ¿no? Sí, yo no sé si cuándo empezó esta historia, porque hay quienes son más especialistas en ello, pero creo que nunca está de más seguirlo repensando. Si es la ley, si a la ley hay que modificarla y ponerle otro nombre, porque hay otras significaciones políticas, también sociales, en donde se visibilizan otros elementos de esas opresiones, hay que hacerlo. Ofendida, dijeron por ahí, ofendida, agraviada. Me parece también que puede ser otra estrategia para nombrarnos o para nombrar ciertas situaciones en las que nos podemos encontrar en algún momento de la vida, porque también pareciera que a mí sí me hizo mucho ruido o me hizo pensar bastante esto de hablar o no de víctimas, porque sí me parece que coloca en esa categoría. ¿Y cómo te sales de ella? ¿No? Y luego además también decía por ahí unas reflexiones, un estudio,
el tema de nombrar las víctimas es que esta pasividad en las que las coloca. Y luego algo muy interesante que dijiste, Lucía, o sea, esto de que tienen que tener, parece una vida perfecta, una vida maravillosa, para que tengan el derecho a ser víctima, o para que tengan el derecho derivado de ese momento en el que estuvieron como víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos los demás, con todos los juicios alrededor que se concentran más en la víctima? Porque, ay, de víctima no tenía, o sea, porque toda la noción de víctima es a partir de una visualización de esa persona como si fuera santa, ¿no? Y entonces el mundo le cayó encima, ¿no? Le cayó encima toda la violencia, sí, le cayó, pero ella puede ser una persona perfectamente normal con todas las situaciones que vivimos todos, errores, problemas, situaciones problemáticas, no problemáticas, en fin. O sea, una persona con vida, en movimiento, frente a 1000 situaciones, ¿no? Entonces ahora hay que concentrarnos en enjuiciar su vida para ver si es cierto que es víctima. No, fue víctima de un acoso, fue víctima de una violación, sí, de ese momento y de esa situación, y en un contexto además de estructura de subordinación de género, de desigualdad de género, que tampoco puede descontextualizarse. O sea, que tampoco puede quedar aislada, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Decía uno de los estudios, o una de las reflexiones en unos textos que leí, que entonces cuando llega frente a la norma una víctima atípica, es decir, una víctima no maravillosa, no santa, que tiene en su haber una serie de cosas, no, pues descalifiquemos todo, el hecho que le sucedió, y que hay que investigar y que hay que reparar el daño, etcétera, queda nulificado porque es como atípico. Entonces los operadores jurídicos empiezan a cuestionar, a ver, ¿a qué horas estaba en esa calle? ¿Por qué? ¿Cómo iba vestida? Entonces, llevaba una vida licenciosa, o sea, una serie de cosas así, ¿no? Es que así, o sea, parece que seguimos diciendo palabras y expresiones que no van ya con nuestro contexto, no. Las personas que estaban en esas situaciones de violencia nos comentaban, que una chica desaparecida, y decía a su mamá, es que me dijo el Ministerio Público que no me preocupara, que mi hija seguramente andaba dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Y que seguramente le iba a llegar hasta con un nieto. Fíjense, o sea, ¿no cree que aquí puedas decir esto de la vida? No, es que sí, ahí en el Ministerio Público, en las Procuradurías, en los jueces, con eso operan, con eso están juzgando, con eso están indagando o no, o dejando de indagar, ¿no? Con eso están resolviendo nuestros problemas, ¿no? Con esas miradas. Entonces, conjunto con la parte de la pedagogía, me gusta esa palabra, usar esa pedagogía porque me imagino que es todo un programa en el que no es un solo curso, una sola sensibilización, o sea, casi una estrategia pedagógica nacional. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero necesitamos que haya muchas voluntades políticas, ese también es un problema, o sea, no solamente estas voluntades que podemos encontrar en la academia, en las luchas sociales, en las organizaciones, ¿no? Y en algunas instituciones, sino sí necesitamos las personas que están en las instituciones enarbolen algunas con convicción estos temas, pero eso es muy difícil a veces encontrarlo. O sea, yo me imaginaba un presidente o una presidenta, fíjense cómo es soñar nada más, ¿no? O sea, soñar, que esté al frente de una estrategia así, pedagógica, así, con sus propias palabras, con sus propias experiencias, con sus propios impulsos, allí al frente de estos temas. Apenas así, porque estaría en la televisión, en los medios de comunicación, estaría en los eventos, estaría en las conversaciones, en las discusiones con los secretarios, con las secretarias, pero eso es como un sueño, pues, ¿no? Un sueño que no sé si un día será realidad, creo que no muy cercano, la verdad, pero tendríamos que seguirlo impulsando definitivamente. Hay otra parte, otros comentarios, ¿cómo me lo estoy? Es que me plantean cosas muy difíciles, porque digo, sí, ¿cómo me lo estoy imaginando? Mira,
Yo voy a hablar en chiquito y ese es el problema siempre, chiquito, pasitos chiquitos, qué horrible es el reformismo, ¿no? Esto de ir, pues poco, es un avance, ¿no? Entonces nos tenemos que ir conformando con pequeños avances. Pero el miércoles pasado que estuve en el Consejo de la Judicatura, en esa conferencia con operadores jurídicos, ahí dije, bueno, me encantó, les dije venir aquí y desde el inicio me dije que sí porque decía, el título decía, los aportes del feminismo a la igualdad. Y yo dije, en la Suprema Corte, en el Poder Judicial, ya se atreven a poner feminismo. Yo estaba maravillada, dije sí, cancelé tenía otro taller, les dije ahí, cancelé. Si ustedes ya se atreven en los títulos de sus eventos a poner feminismo, es que algo bueno puede estar por suceder, les dije. Entonces todos se reían, tenemos que hacer un diplomado, les decía. Entonces, bueno, al final tomaron la palabra y dijeron, hagamos algo. Sí, ¿cuándo nos sentamos? Agenda, le dije, ya. ¿Por qué? Porque también, si hay alguna voluntad institucional por ahí, hay que tomarla, entonces empecé a pensar en EMA, empecé a pensar en todo, ahí vamos con todo, le dije, ¿no? Entonces dijo ella, sí, porque podemos hacer unos cursos de sensibilización, así le llaman, le digo, sensibilización. Sí, dice, pero porque hay otro problema, ese departamento que ellos tienen ahí en el Consejo de la Judicatura, pues se contrapone, o no se contrapone, sino que tiene otras funciones que tiene el instituto dentro de la Judicatura, que eso sí pueden hacer diplomados, ¿no? Pero entonces dice, yo te puedo sentar aquí a los jueces, a fuerzas, me dijo, a que escuchen estas cosas. Incluso dice a fuerzas como, pues porque tienen que capacitarse, ir y todo. Entonces empecé a pensar cómo abordar los temas sin que se sientan todo el tiempo abrumados, cuestionados, porque dice ella, me comentaba que sienten mucho de la academia esta rispidez de la crítica, ¿no? Que los sienten enjuiciados, y dice, y de pronto tú fuiste un poco más, dice, diplomática. No, bueno, es que entiendo que su trabajo también es complicado, les digo, no, porque yo les decía, no, yo entiendo que es complicado el trabajo, pero tenemos que avanzar en muchas cosas, les digo, ¿no? Y me imaginaba hablando con los jueces, entre todas nosotros, haciendo un programa que no sea simulado, ¿no? Entonces, por ahí si se concreta, también les va a tocar, porque luego sí es bastante trabajo, pero creo que vale la pena empezar a dar pinceladas, o no pinceladas, ya pintar en serio los edificios, hacerlo más en serio. Y lo que decías, Lucía, Lourdes, ya te estoy cambiando de nombre, ya dije, ya todo el mundo se llama Lucía aquí. Lourdes, perdóname, Lourdes. Algo muy interesante que estabas planteando en cómo subvertir, o cómo usarlo desde la subversión, el derecho, ¿no? Y sí me acordé del título incluso del libro de Derecho y Literatura, que le dije, es una alianza que subvierte el orden, le puse al texto, ¿no? Yo creo que sí tenemos que hacer alianzas estratégicas para subvertir el orden jurídico que es patriarcal. Entonces, no tenerle miedo también a subvertirlo significa darle la vuelta, renovarlo, cambiarlo, redecirlo si es necesario. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas estrategias? Pueden ser argumentales, pueden ser de interpretación, pueden ser de convencimiento, de sensibilización, capacitación, que luego están tan manoseados y tan llenas de vacío, o sea, tan vacíos esos conceptos a veces, ¿no? Porque lo hemos visto así en la experiencia, pero creo que sí podemos, y fíjate que a eso me refería cuando me quedaba pensando cómo llegarles a los jueces y terminar sensibilizándolos de verdad, o sea, llegándoles a sus propias historias, llegándoles a sus propias experiencias de vida, ¿no? Porque si ellos no transforman algo de su propia visión personal de la vida, no lo van a transmitir al momento de juzgar. ¿Por qué? Porque van a seguir juzgando cómo han mirado la vida, cómo han mirado las relaciones, cómo han mirado a las personas, cómo han mirado a las mujeres y cómo han mirado a los hombres. Por supuesto. Entonces tenemos que ser, de verdad, tenemos que ser muy, muy creativos y estratégicos, pero en serio, de una manera inteligente, no todo el tiempo a partir de la confrontación, sino incluso dándoles la vuelta. No sé, me quedé pensando muchísimo el miércoles porque dije, puede ser una oportunidad importante de seguir por ahí en la profundización de esa
capacitación, sensibilización, que no sea simulada. Quería, disculpa, me está yendo la voz. Quería decir dos cosas respecto de los errores que hacemos nosotras desde el feminismo y desde la academia contra esta pedagogía de la ley, ¿no? Porque también nosotras estamos cometiendo un montón de errores en eso, ¿no? A mí me parece, después me dirán ustedes. El primer error, por ejemplo, desde el feminismo es que estamos empezando a nombrar todo como feminicidio. Por ejemplo, mapa del feminicidio, ¿sí? Mapa del feminicidio, ¿no? Entonces, desde los movimientos de base, desde cualquier pienso de nombramiento, todo es feminicidio, ¿no? Cuando yo veo la mapa del feminicidio siempre digo, cioè, me se rizan el pelo de punta porque no sé si pasa también en Brasil, en Italia también pasa, que todo es igual, ¿no? Y desde la academia siempre hemos dicho una cosa que es muy importante. Tenemos que usar las categorías y muy bien para delimitar el problema, porque si no, no lo logramos analizar. Y se está haciendo este error. El segundo error que estamos haciendo desde la academia es que hemos aceptado hasta hoy, y me incluyo, muchos cursos a funcionarios públicos de un día, de 2 días, de un fin de semana, ¿no? Y esta tipología de curso, de un día, 2 días, un fin de semana, que después no van a tener ni seguimiento y ni evaluación, son lo que están en contra de esta pedagogía de, ¿no? Porque los cursos tienen que tener evaluación y probablemente nosotras desde la academia tenemos que un poquito ir más por allá. El tercer error que estamos cometiendo probablemente, y me vuelvo a enganchar a lo que decían Lucía Núñez y Lucía Melgar, es que sí que también a mí me preocupa, ¿no? La disyuntiva de cómo nombramos víctimas, sobrevivientes, ofendidas, pero probablemente estamos cayendo en una trampa semántica, ¿no? O sea, probablemente estamos cayendo en una trampa semántica porque nos estamos más preocupando de cómo nombramos, de cómo usamos este nombramiento. Creo que sea más interesante y útil ir por allá, ¿no? Porque el problema es cómo se construye la víctima y su modalidad de uso. ¿Cómo entiendo yo la víctima? Yo hasta ahora, entre España, Italia y aquí, no entendí en qué otra modalidad poder usar la víctima, sino resignificar la palabra que se estaba usando todo el tiempo. Porque sí, hay diferentes vulnerabilidades, ¿no? Cuando hay un contexto de violencia. Y la persona más afectada es la víctima. Entonces, probablemente tenemos que pensar más a cómo lo estamos usando y cómo lo quieren que usamos las diferentes categorías, ¿no? Lo que decía Foucault, lo que dice Ana María de la Escalera y todos los pensadores a lo que hacemos referencia. Y para contestar a ti respecto del, también en México tenemos feminicidios. Tú estabas preguntando, no íntimos, ¿no? Feminicidio no íntimos, claro. Tenemos feminicidios no íntimos, hacemos una diferencia del feminicidio en el espacio público o en el espacio privado, ¿no? Y se está siempre más borrando la diferencia entre espacio público y espacio privado. Y es muy difícil políticamente, te hablo desde lo político, ¿no? Plantear el problema del feminicidio no íntimo, porque allá tienes que reconocer un problema de violencia que está cambiando cuantitativamente, cualitativamente, que es mucho más amplio. Es que es un problema social, y no lo sé, es que es un problema social y político muy amplio, cuando en muchos países, ¿no? Por ejemplo, te hago el ejemplo de Italia, que pienso sea muy parecido a lo que pasa en Brasil, por lo que he leído hasta ahora. Todos los feminicidios íntimo por violencia doméstica se nombran feminicidio. Todo el resto es como si se borra. Pienso que eso pase también en Brasil. Y hay un objetivo político por allá, muy claro, porque es como
es una cosa que pertenece solo a un tiempo, un espacio bien definido, bien determinado, que no afecta a todo el contexto social. Creo que el objetivo político, ¿no?, de esos países que empiezan a no nombrar todo el resto como feminicidio, sea muy evidente. Y el grande trabajo de las académicas mexicanas, de la feminista mexicana, fue eso, ¿no? Darnos a nosotras un punto de partida, esa vez sí, para agarrar de allá muchas categorías. Sí, pero sí, abonando un poco a lo que dice Emma, y que yo había pasado de largo en eso, una disculpa, sí está planteado al menos, por ejemplo, también en el Código Penal de la Ciudad de México, sí, el feminicidio no íntimo, o sea, ni siquiera se está nombrado como feminicidio íntimo o feminicidio pues, no íntimo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que está expuesto el cuerpo, tuvo violencia, por ejemplo, o sea, tiene signos de tortura, de violencia, entonces ahí independientemente de que sea una expareja o de que sea la pareja de ese momento, es feminicidio. Pero mi pregunta es sobre el judiciario, si está o no. ¿Si está judicializado? Es que ¿Cómo? la cuestión, ¿puedo? Sí. La cosa es que el tipo penal no diferencia. Feminicidio en el tipo penal federal y de la Ciudad de México es feminicidio. Tú lo puedes encasillar, digamos, o tipificar, no en lo penal, hablar de tipificar de hacer una acotación, ¿no? Tú puedes ubicarlo, si es íntimo o no, a través del protocolo y de los protocolos. Ahí sí viene cuando es feminicidio íntimo, cuando es en contextos de violencia, digamos, de guerras internas, no lo dice así, pero hay varios tipos, hay una ubicación distinta en los protocolos, o sea, para la investigación. Pero como tipo penal el problema es ese, que el juez encuadra, digamos, los hechos a la teoría normativa, la que viene del Código Penal, y no diferencia. El que diferencia o el que debería diferenciar, en este caso sería el operador forense, ¿no? Que te dice, entonces, de acuerdo al protocolo, esto sería o indicaría que es un tipo de feminicidio tal. Pero no está sucediendo eso, porque da lo mismo, no les importa si es íntimo, es feminicidio, de acuerdo al tipo penal es feminicidio, ¿no? En el caso muy concreto, digamos, de lesbi, sería, pensándola así, chica matada. sí, sería uno íntimo, pero nadie habla de eso, porque es un feminicidio de acuerdo al tipo penal. Se usa más la tipología o la ubicación para la investigación. Y no sé si con eso como que te quedó más claro. O sea, no hay como el tipo penal que te diga, hay una pena para el íntimo tal, para el otro contexto tal, ¿no? Más bien se maneja como un agravante la relación de pareja. Eso. Es un agravante. Entonces, sí, pues, eso, así está todo. ¿Hay más comentarios, preguntas, dudas? Sí, bueno, la ponencia fue demasiado interesante. Todos los comentarios han sido muy importantes. Disculpe, ¿puedes? Todos los comentarios han sido muy importantes. Yo soy funcionaria pública y bueno, cuando vi el seminario me interesó demasiado porque soy funcionaria pública en el tribunal en cuestión de materia familiar. Y bueno, y de todos los comentarios que sí, son muchas vertientes las que se pueden abarcar aquí. Pero considero yo, habiendo una punibilidad en cuanto al feminicidio, eso no va a ser la solución, considero algo muy personal. Al final de cuentas es un castigo y eso, como decía la compañera Lucía, es un castigo, sí, te portaste mal, tienes como consecuencia este castigo, pero eso no va a cambiar tu forma de ser. Eso no va a cambiar lo que traes de raíz. Y nosotros lo hemos visto mucho en materia familiar. Trabajamos mucho con las mamás, las niñas, los niños, los varones. Digo, llevo más de 25 años en el tribunal y considero que hay que combatir esto de raíz. Y de raíz sería
yo pregunto, bueno, aquí tenemos muchos jóvenes, caballeros, perdón. Yo me pregunto, ¿qué tanto se les ha enseñado a tratar a una mujer? Creo que eso es de, más que se hablaba aquí de este lado de una cuestión pedagógica, yo pienso que no es una cuestión pedagógica, es cuestión de educación, de costumbres, de todo lo que se imparte dentro de casa. ¿Por qué? Porque yo siento que sí hay mucho de cierto que las mamás o los papás somos los que hacemos o educamos a mujeres sumisas, o hacemos mujeres sumisas, o hacemos o educamos a hombres machistas. Hemos tenido muchos casos de niños cuando se platica con los menores, que los mismos padres les dicen, es que ¿sabes qué? Tú eres más que tu hermana, tú eres más que una mujer, tú esto, tú esto, tú esto. Entonces todo empieza de raíz y el niño va creciendo con esa mentalidad. Me refiero al niño varón, y va creciendo con esa mentalidad de que a la mujer hay que hacerla a un lado. ¿Sí me explicó? A la niña se le enseña, es que tú debes de servirle al hombre. Digo, y esto lo digo con todo respeto para los caballeros que están aquí. Tú debes de hacerle de comer, tú debes de tenderle la cama, tú esto, tú aquello. Entonces todo, creo yo, que empieza, el origen está en casa. Hay que saber educar a las niñas, a los hombres, darles ese empoderamiento a las niñas desde chiquitas, de que no estás para servir, tú estás para, digo, me imagino decir así, ¿no? Progresar en la vida. Si hacemos, si sembramos esa semillita, va a haber un cambio. Las leyes están muy bien hechas, las leyes a veces son muy bonitas. Hablaban ustedes de la ley general de la mujer para una vida libre de violencia. Realmente no se aplica. Y yo lo he visto con algunos compañeros juzgadores. Cuando se creó esa ley, nadie quería, o sea, se hacían las guardias, vaya. Cuando se hacían las guardias, el juez titular que tenía que hacer la guardia no la hacía. Dejaba al secretario de acuerdos, al secretario proyectista, nosotros en materia familiar manejamos el secretario conciliador y realmente no estaba el juez. Y si llegaba una alerta, no la querían atender. Primero tenía… Perdón, no escucho. Una solicitud de orden de protección. Exacto, exacto. Entonces, sí, efectivamente, hay situaciones que en las instituciones tenemos que cambiar. Y lo que se hablaba del juez, efectivamente, hay muchos jueces que sí tienen esa sensibilidad y sobre todo en materia familiar hay que manejar esa sensibilidad. En materia penal lo ven de otra manera, lo ven más fríamente, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que se tienen que ir cambiando. Si yo pienso, si este juzgador que decía, bueno, es que es homicidio, bueno, ok, y no sabe diferenciar entre lo que es un feminicidio y lo que es, yo considero es el homicidio, el género, la especie, el feminicidio. Hay que saber qué trae por dentro ese juzgador. Entonces yo por eso digo, todo es de raíz. Si a él lo enseñaron, llevó una formación de que bueno, tú eres machista o eres misógino, eres esto, no va a cambiar su forma de juzgar. Así tome 1, 2 o 3 cursos, no va a cambiar su perspectiva, no va a cambiar la sensibilidad que trae. Entonces, para concluir, porque son muchos puntos los que se abarcaron, pero porque hay muchas vertientes en esto, pero en cuanto a que se tiene que cambiar de raíz, creo yo que es a nivel educación, a nivel familia, porque también hemos tenido, bueno, ya no quiero concretizar esto, pero hemos tenido niños al grado de que cuando platicamos con ellos nos informan que se quieren, o sea, tienen esas tendencias suicidas por todo lo que viven en casa. Vuelvo a lo mismo, el origen es cómo creaste a ese hombre machista y cómo fue esa mujer sumisa. Permitir, hemos tenido mujeres que hablamos con ellas y dicen, bueno, pues es que yo trabajo, yo lo mantengo, yo esto. Oye, un momento, pero ¿por qué lo permites? Porque así creció ella, así le dijeron, tienes que servirle al hombre, y no.
Y digo, y perdón, vuelvo a pedir una disculpa a todos los caballeros, pero no es una conducta así que diga, bueno, es ir en contra de ellos, no. Pero yo me pregunto, ¿cuánto les enseñamos las mamás a los hijos de cómo saber tratar a una mujer? Creo que todo ese problema es de raíz, eso. Podrá haber una política criminal muy buena, Sí, no. ¿no? No es solo la mamá que tiene que enseñar. ¿Perdón? Ah, bueno, no, pero en la mayoría de los casos las mamás, digo que nos partimos en 1000 pedazos, vamos a la escuela, trabajamos, vemos a los hijos, tal vez porque tenemos esa diversidad de poder abarcar todo, no es que yo haga a un lado al caballero, porque sí, yo les digo a las mamás, deleguen funciones, el papá también tiene que conocer cómo va el hijo en la escuela, ir a las juntas, tiene que criar, lavar, planchar, o sea, es delegar funciones, pero todo eso es un cambio, hay que dar un cambio en la sociedad, no nada más en la de México, un cambio en muchas partes del mundo. Y bueno, en cuanto a lo de la víctima, que si es víctima, que si es agraviada o que si es ofendida, yo pienso hay la cuestión de la ciencia de la victimología, de la criminología. Considero que es víctima y efectivamente tal vez es un problema de semántica, pero creo yo que es víctima y la víctima es la que se siente agraviada u ofendida, o la que ha sido agraviada o la que ha sido ofendida. Entonces, bueno, esto nada más es para concluir. Ah, y otra pregunta, no sé a qué consejo de la judicatura fue, si al federal o al local. ¿De cuál es usted? No, No tengo nada, no, o sea, al al federal. A la sede alterna de la Suprema Corte que está en la Revolución. Porque eso también es muy importante. ¿Cómo lo ven los jueces federales y cómo lo ven los jueces locales? Los jueces locales tienen más acercamiento con la gente, a diferencia de los jueces federales. Los jueces federales es casi imposible que puedan hablar con la gente o que tengan ese acercamiento, esa comunicación con la gente. Es casi imposible. Por eso fue la pregunta. Y bueno, muchas gracias. No sé si me extendí demasiado, ¿verdad? Pero gracias. Cierro. Nada, quería agradecer a todos y a todas por estar aquí. Y la próxima sesión del seminario va a ser el último viernes de abril. Y vamos a tener aquí David Castañeda Gutiérrez, que es un especialista en afectividad. Y la afectividad sí cuenta cuando pensamos al derecho. Entonces es un poquito como hacer una provocación en el Instituto de Investigación Jurídica, decir que todo este año, todo el seminario tiene un hilo muy marcado en la afectividad. Entonces, y David es increíble en eso. Nada, le esperamos el próximo último viernes de abril. Gracias. Y muchísimas gracias a Leida sobre todo.